que a lo mejor la pregunta es un poco ilógica, pero ya nos espían, ¿no? Nos súper espían. Bueno, ya ahorita yo creo que entremos a nuestro Instagram vamos a empezar a ver un montón de cosas sobre espionaje y phishing. Esa es una realidad. Todos tenemos derecho a la privacidad, pero la privacidad también habrá que replantearla, ¿no? Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un episodio más de su programa El Arte de Dirigir. El día de hoy me acompaña Miriam Silva, directora adjunta de MicroPlus, empresa de tecnología de información y de la ciberseguridad. Miriam, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? La verdad, muy contenta. Estoy muy emocionada. Creo que este capítulo va a ser sumamente interesante. Y bueno, la verdad, así como se llama tu podcast, El Arte de Dirigir, yo creo que el tema de la ciberseguridad es todo un arte, ¿no? Y así lo tenemos que ver de manera meticulosa. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que estuve reflexionando el título de la plática de hoy porque es muy interesante y al final coincidimos, Miriam y yo, que la continuidad de los negocios está a la distancia de un clic, ¿no? Y sobre esto vamos a profundizar. Pero si me permites, Miriam, antes de continuar con este episodio, me gustaría leer tu biografía. Miriam Silva Sierra, directora adjunta en MicroPlus, con más de 20 años de experiencia en soluciones y proyectos complejos de tecnología de información. Es egresada en Administración de Empresas del TEC de Monterrey y del programa D1 del IPADE. Su trayectoria incluye 8 años en IBM, donde atendió a clientes corporativos en el norte de México, especializándose en ciberseguridad. Posteriormente colaboró en Microsoft en el área de consultoría y en Hewlett Packard como gerente de grandes cuentas globales en la región. Actualmente es directora en MicroPlus, empresa líder en tecnologías de información, ubicada en el norte de México, especializada en ciberseguridad y redes, y que integra marcas de prestigio, por mencionar algunas: Palo Alto, Imperva, CyberArk y CrowdStrike. Sus especialidades incluyen ciberseguridad, nube y telecomunicaciones, además de la venta consultiva y la gestión comercial. También participa activamente en el Women Economic Forum Iberoamérica Nuevo León y representa a la Cámara México y Real de Comercio e Industria en el norte del país. Como miembro de la Ibero-American Technology Foundation y el programa Women In, apoya el empoderamiento femenino en tecnología, enfocándose en el desarrollo profesional y la creación de redes de mentoría, capacitación en soft skills y vinculación laboral. Pues qué grande trayectoria, Miriam, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario. Sí, la verdad es que he sido beneficiada de tener una carrera que he disfrutado muchísimo. Como viste en mi historia de vida, pues me ha tocado trabajar para firmas muy grandes como la IBM, ¿no? Imagínate qué emoción trabajar para la IBM, quien a lo mejor esas ciertas generaciones no saben, pero fue quien inventó la computadora, empresas que admiro muchísimo como Microsoft, Hewlett Packard, y bueno, hoy en día realizándome como empresaria en MicroPlus y específicamente en la parte de ciberseguridad, ¿no? Que es algo que me apasiona, porque creo que pues no nada más está impactando a las empresas, ¿no? Sino está impactando ya a la humanidad completa, a las personas. Hay ciertos grupos que están muy vulnerables y bueno, qué mejor que el arte de dirigir como para poder llegar, ¿no? a diferentes audiencias y poder hacer conciencia. Y fíjate, lo acabas de decir muy bien y perdón, hablabas de conciencia y creo que es uno de los principales pilares, digo, y ahorita tú nos dirás, entrando al tema, pero el concientizar a la gente, y no nada más en las organizaciones, también hablabas puntualmente, ahora sí que tras bambalinas, detrás de cámaras, que la ciberseguridad no solamente es en las organizaciones, sino cómo afecta a las personas en su día a día, ¿no? Y para comenzar con esta entrevista, la ciberseguridad se ha vuelto relevante dentro de las organizaciones. He visto que algunas firmas muy importantes lo traen dentro de su estadística. Recientemente grabé un podcast con una consejera independiente, también con mucha experiencia en el tema de riesgos, y me decía: oye, Enrique, los consejos de administración se están replanteando sus prioridades en base a diferentes riesgos como la ciberseguridad, o mejor dicho, como el ciberdelito. Por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, que son riesgos emergentes
que no estamos preparados, que están ahí y que debemos de estarnos preparando para confrontarlos y contenerlos, ¿no? Entonces, la primera pregunta para arrancar este episodio tiene un tono de concientización alineado a lo que tú bien comentas y me encantó cómo lo expresaste, pero es ¿a qué delitos, a qué tipo de riesgos, cuáles son esos ciberdelitos a los que las empresas están expuestas el día de hoy y deben de conocer? Pues mira, la verdad es que qué bueno que mencionas que los consejos ya empiezan a hablar de este tema. Si nos vamos a 20 años atrás, a 15 años atrás, el tema de ciberseguridad estaba totalmente acotado a los lugares de trabajo, ¿no? Y hablábamos del perímetro y cómo proteger ciertos perímetros, pero bueno, la verdad es que ya cuando llega la nube y sobre todo con el tema de dispositivos móviles, que estarás de acuerdo que hay gente que podrá no comprar alguna cosa, no tener el refri lleno, lo que tú quieras, pero el celular tienen y están pagando su internet, ¿no? Entonces esto vino a cambiar totalmente el rumbo de la ciberseguridad. Y me gustaría ir 3 pasos atrás, definiendo qué es la ciberseguridad, ¿no? Y la ciberseguridad, y hablando de arte, es el arte de proteger la información, ¿no? El que la información esté íntegra, que esté confidencial, que esté disponible y que la puedas también auditar, ¿no? Y esto sigue siendo vigente, ¿no? Así como se definió hace más de 20 años como ciberseguridad, hoy en día sigue estando vigente, nada más que cómo proteger también los datos que tenemos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Otro punto importante, creo que vino a cambiar todo este rumbo, fue la pandemia, ¿no? En donde estábamos acostumbrados a trabajar en un lugar de trabajo y de repente nos encierran y nos tuvimos que acostumbrar a trabajar desde casa. Mucha gente que no hacía, por ejemplo, el súper en línea lo hizo en línea. Me tocó trabajar, por ejemplo, con empresas que tenían que mandar el call center a sus casas. Imagínate hacer un call center en sus casas, ¿no? Y que todo esto tuviera seguridad, ¿no? Impensable, ¿eh? Impensable, ¿no? Entonces yo creo que a qué retos nos enfrentamos. En perspectivas de este año, hablaba sobre la importancia de la inteligencia artificial. Y hablando un poquito de números, las empresas están destinando más del 5% a temas de inteligencia artificial y menos del 5% en ciberseguridad. Y lo que sí es un hecho es que los ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial y la están utilizando antes que nosotros, ¿no? Hablando de nosotros como línea de defensa. Uno de esos casos es el tema del phishing, que recordemos que phishing es recibir un correo que no es del destinatario que queríamos, y ellos están utilizando inteligencia artificial. Entonces, para el ojo humano casi creo que no lo podemos reconocer, y tú crees que es un correo y le das clic, ¿no? Y hablábamos que un clic, pues ahora sí que puede cambiarlo todo, y no hay que juzgarlo. O sea, vivimos cada vez más deprisa, recibimos muchísimos correos, estamos en el tráfico, estamos acostumbrados a la inmediatez de responder en el teléfono y se nos hace fácil, ¿no? Por ejemplo, últimamente he recibido de varios de nuestros clientes que estos phishing o estos ataques dirigidos vienen, por ejemplo, de instituciones como Amazon, como FedEx, como empresas que ellos saben perfectamente porque te están escuchando que vas a recibir algún paquete y te hablan, oye, estoy en tu casa, y justamente te hablan en el momento del tráfico y tú le das clic y ya resulta que ya pudieron entrar a tu celular, y al momento de entrar a tu celular pues ya tienen un sinnúmero de aplicaciones con información confidencial que podemos tener. Sí. Entonces, también hablando de números, es que también el 80% de los ataques que se siguen recibiendo hoy en día tienen que ver con errores de humanos, ¿no? Lo que le llamamos en ciberseguridad ingeniería social. Por ejemplo, casos en el que te hablan por teléfono, y te doy un caso muy específico que pasó en mi compañía. Yo estaba de viaje y de repente recibo una llamada y me dicen, oye, Miriam, ya recibí tu WhatsApp y tu correo donde me estás pidiendo 50 tarjetas de Apple. Y yo, ¿cómo? Wow. O sea, y aparte me lo estaba diciendo un empleado que acaba de entrar, no tenía ni 2 semanas en la empresa, y yo,
espérame, nosotros en Microplus tenemos todo un proceso de compras, no soy yo. Y me resultó que alguien estaba usurpando, muy fácil, mi perfil está público, que luego les paso mis cuentas, mi perfil está público y estaban detectando a personas que eran nuevas para hacerse pasar por mí y hacer pequeños robos, ¿no? A lo mejor no era un robo millonario, pero estaban pidiendo 20 tarjetas de Apple, ¿no? Y resultó que eso estaba pasando, me pasó 4 veces con diferentes empleados, new hiring, y luego ya después de una investigación que hicimos, pues era una persona dentro de mi organización quien estaba identificando a los nuevos empleados para poder caer. Entonces ahora sí que a todo el mundo nos puede pasar, digo, yo que estoy totalmente enfocada en la ciberseguridad, nos puede pasar. Y ahí ¿qué fue? Pues la validación, conceptos que ya luego iremos desarrollando a lo largo de esta plática, como es el concepto de Zero Trust, que es no confiar, a todo verle ojo de, ¿sabes qué? Y bien mi ingeniero y mis ingenieros que siempre hicieron esa validación de ver, oye, Miriam, ¿me pediste esas tarjetas? No, pues claro que no. Pero peor, porque pareciera que todos sabían, porque yo estaba en el aeropuerto, en esos momentos más difíciles para contestar. Claro que pude contestar y pude detener, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que también otro dato importante es que el 45%, y este es un dato de un informe reciente, el 45% de las empresas mexicanas sufrieron una interrupción de sus labores debido a una brecha de seguridad, ¿no? Entonces ahora sí que yo creo que son datos alarmantes, y si nos regresamos al tema de los consejos y decir que se sigue destinando menos del 5% a seguridad, pues sí, yo creo que hay que hablarlo y hay que llevarlo a los consejos de administración, ¿no? Oye, y fíjate que diste un amplio contexto sobre el alcance de la ciberseguridad y el ciberdelito. Y hablando de estadística, también creo que es relevante comentarlo. Recientemente en un podcast platicaba y daban esta información. Decían que menos del 5% de los consejeros independientes, ahorita que estamos hablando de consejos de administración, están preparados para poder atender temas emergentes como los que mencionamos ahorita: ciberseguridad, inteligencia artificial, todo lo que es sostenibilidad, ESG y demás. Entonces creemos hablando con esta conversación, creo que hay una brecha importante y oportunidad para el delincuente, ¿no? Totalmente. Y con esto quisiera preguntarte, ¿quién es el delincuente, Miriam? Porque ahorita hablabas de ingeniería social y creo que es un tema que siempre van pasos adelante. Digo, yo con mi poca experiencia en tema de riesgos, auditoría y todo esto, no, así tienes mucha experiencia, por favor. Es que nos damos cuenta que también siempre van un paso adelante los delincuentes y tienes que pensar, tratar de alcanzarlos o ir a la par, pero como tú lo comentabas ahorita muy claramente, oye, estamos dedicando menos porcentaje a la contención, a la prevención, pero el delincuente sí la está dedicando con un alto porcentaje a ser más sofisticado. Y eso pues impide que podamos retenerlo, ¿no? Pero ¿quién es este delincuente? ¿Quién es el delincuente? Pues mira, si nos vamos a foros, hay foros sumamente respetados, hablando por ejemplo en el caso de Estados Unidos, uno de ellos es RCA, y bueno, se habla que hay países enteros dedicados a temas de explotación de vulnerabilidades y poder, y tienen toda una economía atrás de esto, ¿no? Uno es el caso de Norcorea, China, Rusia y el caso de Irán, ¿no? Y luego, si eso también lo relacionas con temas de guerra, con temas de dinero y temas de poder, pues el delincuente puede ser inimaginable, ¿no? Puede ser enorme. Pero también, ¿quién puede ser el delincuente? Pues alguien con mucha paciencia, con mucha persistencia. Puede ser esa empleada que te comenté, que se dio cuenta de ese huequito que había, en el que sabes que a lo mejor no se le está dando oportunamente esa capacitación a los nuevos empleados, y que estaba haciendo algo tan fácil como agarrar un WhatsApp, muy probablemente de una cuenta que adquirió en una tienda de conveniencia, agarrar mi foto y buscar a este empleado, ¿no? Entonces,
pues el delincuente puede estar al lado tuyo o puede ser tan grande como ahorita lo platicamos y hablar de países completos que están queriendo, pues ahora sí que buscar un objetivo. Casi siempre el objetivo es dinero. O reputacional, ¿no? Pero yo te diría que el 90 y tantos, arriba del 95% es que están buscando dinero, y la verdad creo que cada vez estamos siendo más conscientes. Algo que se temía muchísimo eran las elecciones de los Estados Unidos, si no iban a ser hackeadas o no. Pasamos, entonces bueno, yo creo que cada vez este año también se dio un salto cuántico en la concientización, y esa palabra me la vas a escuchar muchísimo, y tú sabes que en tecnología somos bien pochos, hablamos mucho inglés, español. El tema de awareness yo creo que es la principal línea de defensa. Ya. Sí, fíjate, y con algunos de los clientes he visto mucho ese enfoque en todos lados, wallpapers, en el wall de la computadora, en correos, desde que entras. O sea, ese tema de concientización creo que es el principal esfuerzo para no caer, porque creo, y con esto quisiera agregar una pregunta: ¿quién es el más vulnerable dentro de las organizaciones? Puede ser el nuevo ingreso, o puede ser un CEO. Te comentaba ahora sí que fuera de cámaras que en mi poca experiencia a veces los CEOs son los más, o los directores ejecutivos son los que tienen un poquito más de riesgo, porque en muchas de esas ocasiones quieren implementar su voz de mando. Dicen: a mí no me bloquees el acceso a ciertas páginas, o a mí dame acceso a todo. Y pues el delincuente sabe que ahí está abierto ese hueco, como bien comentabas. Pero en tu experiencia, ¿la vulnerabilidad está en todos lados dentro de una organización o...? Yo creo que está en todos, y yo creo que cada vez se derrumba el mito que ahora sí que todos los que tienen 3 letras, los CEO, CFO, CMO, COO, deban de tener excepciones de ciberseguridad. Yo creo que ahorita ya cada vez más ellos se dan cuenta que son los focos, sobre todo. Los ciberdelincuentes van pues con los que tienen las llaves, ¿no? Las llaves de las cuentas bancarias. Hay un caso que lo comento mucho en mis conferencias este año, que fue el caso del banco en Hong Kong, en donde hubo, a través de otra forma de extorsionar, que se llama deepfake, que es utilizar inteligencia artificial, es decir, utilizar nuestra voz, nuestra cara, para hacer un video fake y poder pues extorsionar, ¿no? Entonces recibe uno de los directores una llamada, una videollamada por, creo que fue Teams, donde se tenía que hacer una transferencia, y pues ves al CFO y pues a los 3 letras no le dices nada. Sí, claro. Entonces se hizo y resultó que era un ataque, ¿no? Pero ahora te invito a que imagines también al empresario o a nosotros mismos, que recibes una llamada de uno de tus hijos que utiliza Minecraft o utiliza Roblox, donde también utilizan su cara, donde también utilizan su voz, y te hace una videollamada y te dice que está en peligro. Y tú estás en las prisas y te asustas porque ves la cara de tu hijo, y a veces, y el tema es que cada vez es más difícil de identificar. Sí, los ciberdelincuentes están invirtiendo en hacer cada vez esto más fácil y más realista. Más realista es la palabra. Y bueno, si ves a un hijo, pues claro que vas a caer en esa extorsión. Sí. Ahora también imagínate a nuestros padres o abuelos, adultos, que puedan recibir una llamada. Este grupo que en la pandemia, como te decía, no utilizaba casi internet, pero que no los dejaron salir por un par de años, y que pues ahora tienen cuenta de Facebook, tienen cuenta de Instagram, utilizan WhatsApp, y a lo mejor que reciban una llamada por parte de nosotros. Esos grupos son sumamente vulnerables, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad, que estamos en un punto de privilegio, estarlo hablando, y no nada más hablarlo en los boards. Sí, hablarlo en los boards, porque es imperativo, sí, pero también hablarlo en la casa, ¿no? Entonces ver que estos niños o estos adultos mayores están en riesgo. Y también, ya hablando en la parte de dirigir una empresa,
pues qué difícil cuando tú tienes un empleado que está preocupado porque a su papá le quitaron los ahorros de toda su vida, a un empleado que está preocupado porque se hizo un video falso de su pareja, utilizando hijos, de su pareja o de su hija adolescente utilizando estrategias de inteligencia artificial. Entonces yo sí creo que son puntos que decirte quiénes son los que están más vulnerables, yo diría que ya todos, sin llegar a una alarma, y regresamos a lo mismo, es estar alerta, es estarnos capacitando, así como estamos aprendiendo muy rápido a utilizar ChatGPT, a utilizar, o los niños utilizan a la perfección estos juegos, y así como sabemos que hay estos videos fake que utilizaron para campañas electorales o que utilizaron para decir que Mr. Beast iba a regalar no sé qué tantas cosas a los niños, bueno, también ser conscientes que se puede utilizar y que nos pueden extorsionar a nosotros mismos. Ya, y fíjate, ahorita que hablabas, bueno, de lo que estamos hablando es ransomware, corrígeme. Es ransomware utilizando ya estrategias de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Te digo, cada vez está más sofisticado, cada vez es más difícil detectarlo, y combinado con tema de ingeniería social, o sea, porque tú tienes este ransomware utilizando deepfake, pero luego cae un empleado y te digo, generalmente pues tienen bien identificado quiénes son los que tienen pues las claves de los bancos. Otro punto que creo que también es bien importante, es decir, antes hablábamos que la seguridad era el perímetro. Yo creo que ahora la seguridad es la identidad, proteger la identidad, ¿no? Fíjate, ahorita comentaste un punto bien importante, que todo inició con la seguridad física, ¿no? Las organizaciones, totalmente. Perímetro, accesos, pero luego a veces tienes, muy buena protección física, que se le conoce como seguridad física, que controla accesos y demás. Pero luego acá por dentro el clic sigue estando disponible. O viceversa, traigo un esfuerzo importante de ciberseguridad, pero la persona, yo entro a la oficina y dejo que pasen 3 conmigo sin que ellos utilicen su control de acceso, ¿no? Entonces, claro. Desde ahí dices, es integral el tema de la protección de la información, y mira, ¿qué pasa? Imagínate cuando desgraciadamente alguien tiene un robo en su casa, ¿no? Al día siguiente está poniendo todas las rejas, está poniendo todas las cámaras, y está poniendo sistemas de alarma, pero a lo mejor no capacita a las personas que viven dentro de la casa. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que luego vuelve a haber un robo porque esta persona le abrió la puerta. Lo mismo pasa en las organizaciones. Pues podrás llenar de dispositivos y de procesos, pero si no hay una conciencia y resulta que el que tiene la llave maestra, ¿no? Mencionabas que una de las marcas que representamos en Microplus es CyberArk, que es líder desde hace muchísimos años, basado en Israel, y lo que protege precisamente es la identidad, ¿no? Todo lo que es una estrategia de identidad. Entonces yo te diría que a la gente que está dedicada a dirigir las empresas, un punto bien importante, tú que eres especialista en riesgo, es primero, ¿a qué riesgo me enfrento? Y primero es, prioriza. O sea, claro. ¿Qué es importante para ti? Nos vamos al ejemplo de la casa. Si entran a tu casa, ¿qué es lo primero que tomarías? ¿Vas a tomar tus relojes o vas a ir por tus hijos? Sí. Y ya que tienes a tus hijos, a lo mejor después recoges los papeles más importantes. Sí. Y a lo mejor ya después los relojes, ¿no? Es lo mismo en la empresa. Estamos seguros qué es lo más importante. Tenemos una base de datos que cada vez es más grande y más grande y más grande. Tenemos realmente catalogada qué es la información que quiero salvaguardar y cómo la voy a salvaguardar, ¿no? Entonces, y tú también que sabes de manejo de riesgos, pues sabrás que es sumamente delicado negociar con ciberdelincuentes, ¿no? Sí. Entonces, las últimas brechas de seguridad que ha habido tanto en México como en países del mundo, pues ha decidido dejar de negociar con ciberdelincuentes y asumir el riesgo de a lo mejor perder información. Dependiendo de la industria, si, por ejemplo, reporta bolsa, tienen que
anunciar que están dentro de una brecha de seguridad. Pero si no estás a lo mejor si no cotizas en bolsa, no lo debes de hacer, pero sí es bien importante cómo lo vas a comunicar a todo tu ecosistema, porque tú lo sabes, ¿no? Cuando hay caos, también otras personas aprovechan. El riesgo colateral, ¿no? Y fíjate, regresando, mencionaste unos puntos bien importantes, pero comienzo por me decía un muy buen colega, me dice, back to basics. No quieras enfocar o priorizar en base al yo creo, sino es análisis de riesgos. Haz tu análisis de riesgos y en base a eso veamos probabilidad e impacto. Es por aquí, alineamos los esfuerzos a eso. Quería puntualizar sobre esto. Y dos, algo ahorita que comentabas también muy puntual, y bueno, a lo mejor regreso un paso. Los directores ejecutivos muchas veces, en mi poca experiencia, me ha tocado que enfrentan otros desafíos que ellos mismos provocan, por mencionar un ejemplo. Hablamos mucho de, oye, que la ciberseguridad, que la concientización, pero a veces, oye, ¿cuánto vendimos hoy? ¿Y qué vamos a hacer? Y la estrategia en los grupos de WhatsApp, en los chats, que tú sabes que el día de hoy un WhatsApp, un chat, puede ser hackeado, perdón por el concepto, pero con la mano en la cintura. Totalmente. ¿No? Porque es una plática realmente en las mesas directivas. Oye, entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo te has enfrentado con esa consultoría que también tú das para llevarlos a que pues la información que manejen, que custodian, pues sea segura, ¿no? Porque es un hueco importante. Claro, mira, en MicroPlus atendemos clientes corporativos, muchos de ellos, gran parte de ellos tienen presencia global, gran parte de ellos tienen que cotizar en bolsa, entonces la verdad es que hay toda una estrategia de seguridad en la que nos alineamos, apoyamos y le damos continuidad, ¿no? Y tenemos diferentes aliados estratégicos que nos ayudan a que los clientes estén protegidos, ¿no? Y también tenemos, como comentabas, soy representante de la Cámara México-Israel acá en Monterrey. Sí. ¿Y por qué para nosotros es bien importante el haber logrado como empresa y a título personal estar en esta Cámara? Porque en Israel están súper avanzados, ¿no? Es el país más atacado. Bueno, hoy en día están en guerra, pero sí, tienen años siendo el país más atacado cibernéticamente y es el más efectivo. Es impresionante porque tú ves, por ejemplo, las grandes empresas luego contratan o hacen outsourcing de los llamados Security Operations Center, ¿no? Que son los encargados de administrar todas estas herramientas que te generan un montón de alertas para revisar y ver posibles ataques. Pero imagínate, ahora ya tienes un montón de alertas, que es súper difícil tener a un grupo de personas que se cansan, que hay rotación, que a lo mejor no tuvieron un buen día, y estar viendo dashboards, estar viendo pantallas, pues a lo mejor se les va a ir, ¿no? Entonces, en los últimos viajes que tuve a Israel, para mí era bien impresionante cómo desde años atrás ellos tenían SOC totalmente automatizados, con pocas personas, con mucha inteligencia artificial, con buenos procesos, obviamente. Simplemente para poder hablar de una estrategia de AI, tienes que tener procesos definidos, tienes que tener automatización y luego la estrategia de AI, ¿no? Pero entonces yo creo que es sumamente importante que estas empresas vean como opción el automatizar todos estos centros de seguridad para ser más efectivo, porque no te sirve de nada estar viendo 10,000 alertas que resulta que nada más eran 3 las que tenías, las críticas. Ahora, nos regresamos pasos atrás, como bien decías, back to the basics. ¿Qué sigue pasando? Y me acaba de pasar en esta semana. No, es que tenemos un ataque, ya todo el mundo estaba, y resultó que era un parche, ¿no? Digo, fue muy, muy sonado el caso de esta empresa CrowdStrike, que todo el mundo, que dejó parado a casi 9 millones de personas. Claro, sí. Imagínate que paró aeropuertos, se tuvieron que reprogramar cirugías, hubo canales de televisión que tuvieron que transmitir con celular. El caso de
la bolsa de Londres, el 911 de los Estados Unidos. Imagínate la penetración que tiene CrowdStrike, y era un tema de un parche, ¿no? Que a todo mundo nos puede pasar, y la verdad es que creo que CrowdStrike, que creo que es una de las marcas más avanzadas y con mayor credibilidad, respondió muy rápido. Pero bueno, fue un día, bueno, para mí que trabajé en Microsoft, ver tantas pantallas azules, que le llaman la pantalla de la muerte, las pantallas, para los que no conozcan. ¿Por qué? Perdón. Ajá, pues son cuando entras a tu computadora que tienes Windows y que sale tu pantalla azul y que resulta que no puedes hacer nada, ¿no? Y luego todavía te pone Windows una carita triste, entonces le llaman la pantalla de la muerte. Entonces imagínate que veías en los aeropuertos en Europa y en los Estados Unidos, aquí mismo en México, en lugar de estar viendo ahora sí que el pipeline de la agenda de aviones, veías pantallas azules. Entonces sí fue más allá de lo que pasó, que creo que el director de CrowdStrike rápido habló sobre el tema y hubo una remediación que se tuvo que hacer manual. Imagínate, manualmente tenías que hacer reboost para poder seguir trabajando. Más allá de eso, habló sobre la importancia, sobre lo dependiente que somos de la tecnología, y sobre la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Entonces hay un antes y un después cuando ya recibes un ataque, ¿no? Y también tras bambalinas platicábamos que muchas veces los boards hablan sobre proteger y meter estas herramientas una vez que ya fueron atacados, ¿no? Yeah. Sí, sí. Y tampoco está mal, porque ya hoy en día tampoco podemos decir es que con esta tecnología yo te garantizo que no te van a hackear. La verdad es que decir eso es una utopía. Simplemente es cómo voy a reaccionar. Yeah. Tengo identificados los activos que son importantes, tengo capacitada a la gente, cómo voy a responder al board, cómo voy a hacer un comunicado de prensa. Son de las cosas que creo que habrá que tomar. Y en el caso de las personas, pues si te roban tu WhatsApp, pues ¿qué vas a hacer, no? Y cosas tan básicas, porque la verdad, yo siempre digo, si tú no eres capaz de invertir en algo, pues tú te conviertes en el producto. Entonces muchas veces dices, ay, qué padre, tengo esta aplicación que es gratis. Pues no es gratis, muy probablemente es porque están utilizando tus datos van a ser explotados, ¿no? Totalmente. Entonces hoy en día ya tenemos en redes sociales la forma de protegernos con el MFA, que es la autenticación de múltiple factor. Simplemente tener passwords más seguros, higiene, disciplina. O sea, estamos haciendo actualizaciones de nuestros sistemas, y lo hablo en los dispositivos móviles y lo hablo en las empresas. Estamos haciendo estos temas de mantenimientos de higiene, que luego después, como dices tú, es que sí, tiene prioridad las ventas, y es que cómo voy a hacer una ventana y no, porque voy a dejar de vender, pero luego después el precio se paga caro, ¿no? Entonces yo creo que luego están los directores de operaciones, que es con quien me toca trabajar muchísimo, peleando con los directores de que déjame hacer esta actualización, déjame de hacer esta inversión, y no es hasta que se cae el portal de comercio electrónico en el Buen Fin, o no es hasta que tienes un problema específico que ya no puedes vender y que todo el mundo se entera, hasta que tienes esta atención, desgraciadamente, por parte de los boards, ¿no? Sí, fíjate que lo voy a resumir en una frase. Una empresa de mucho renombre en México sufrió también un ciberataque, y platicando con el responsable de cierta parte de seguridad, me dice esta frase, y que se me quedó muy, vaya, la traigo ahí siempre como parte de mi speech. Me dice, todavía estamos pagando las consecuencias. ¿Sí? El no haber contenido, prevenido, no haber reaccionado o accionado proactivamente. A lo mejor te toca el evento y vas a tener que pagar algo, pero las consecuencias posiblemente sean menores o no tan a largo plazo. Pero me dijo esta frase, todavía estamos pagando las consecuencias el día de hoy. Increíble. Mira, mis conferencias doy 2 ejemplos. Uno es del 2017 y otro de 2021. Y por eso decir, híjole, son ejemplos que son de hace muchos años.
Uno de ellos es Equifax, que es una empresa estadounidense encargada de validar todos los datos para que te den un crédito en los Estados Unidos, que tuvo una violación masiva, o sea, impresionante. Un día se despertaron y estaban los datos de todo el mundo exfiltrado, nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social, todo, ¿no? Y a partir de ello hubo leyes en los Estados Unidos para proteger los datos personales. Y el otro es Colonial Pipeline, que no nada más, ellos son encargados de toda la parte de energía, y ellos, el ataque que se lo autoproclamó un grupo que se llama DarkSide, muy techy el asunto, el nombre, hablando de enemigos de superhéroes, pero me gusta darlo porque al final del día, como dices tú, ellos duraron, todavía siguen pagando el precio, ¿no? Y no nada más fue el daño que les dieron que tuvieron ellos, sino también alteraron toda la cadena. O sea, hubo muchos meses en los que había desabasto de gasolina y eso afectó a otras industrias de transporte. Entonces, imagínate todo lo que pasó. Y lo impresionante es que duraron muchos meses y se tardaron mucho en exponerlo. Por eso luego ya después también se tuvo que poner en una ley el hecho de tener que anunciar cuando estás bajo un ataque. Pero doy esos dos ejemplos porque los ciberdelincuentes están reciclando ataques. Entonces hoy en 2024 ves ataques a vulnerabilidades en código abierto que siguen explotando desde el 2012. Entonces ahora sí que no aprendemos, y por eso me gusta ponerlo, ¿no? Porque al final del día estos dos casos pues se extrapolan y muy probablemente sean muy similares al caso que me estás comentando o al caso del hackeo que tuvo MGM el año pasado en Las Vegas, en pleno fin de semana del grito. De hecho, justo a mí me tocó estar hospedada en un hotel de Las Vegas y no podía ni siquiera cerrar la puerta con llave porque todo estaba conectado a internet. Wow. Y luego estaba en un hotel muy bonito que nos mandaron y yo estaba feliz, veía toda la vista de Las Vegas, pero resultó que no podía cerrar la cortina porque aparte también estaba, entonces ya llega un momento en que yo quiero dormir porque hay demasiada luz, ¿no? Y hablaba por teléfono y no, una disculpa, pero es que estábamos, y luego para mí fue impresionante caminar por los casinos y ver que todo era a mano. Me sentí en la película de Sharon Stone, la de Casino, ¿te acuerdas? Que todo era manita, y pasó, ¿no? Y también fue un ataque de ingeniería social. Hablaron por teléfono a la mesa de ayuda y dijeron, no, es que yo soy el director 3 letras, y no puedo resetear mi password, ¿me ayudas? Mándame el password a mi correo personal, y pues cayó, y ahí fue millonario. O sea, al final todo se traduce en un engaño. En un engaño, por eso te decía, el 80% de los ciberataques pues tiene que ver todavía con el tema humano. Entonces, qué importante, y gracias por invitarme a este espacio que te escucha tanta gente, porque hay que hablarlo de manera sencilla, llevarlo a los boards, pero también llevarlo a las mesas de las casas, que seamos, ahora sí que sea un tema de conversación, porque así como llegó el AI, todos utilizamos internet y traemos muy de moda todo lo que tenga que ver con ChatGPT, etcétera, etcétera. Hablar también de ciberseguridad y hacerlo de manera efectiva. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, me regreso a un ejemplo que comentabas tú muy claro del tema de todo comienza con la concientización, ¿no? Y todo está al alcance de un clic. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se deberían de estar preparando en las organizaciones estos comités ejecutivos que se convierten en un comité de crisis para, vamos a decir que diseñar un escenario? Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha tocado ver? ¿Cómo lo están haciendo? En mi poca experiencia ha sido nula. Solamente uno de mis clientes sí tiene muy claro los ejercicios, que tienen todo un esquema de ciberseguridad, campañas, un equipo dedicado, pero aquellos que no tienen equipo dedicado, que como quiera son empresas de renombre, grandes, big, ahí está el equipo, pero si llega a suceder algo, esas consecuencias pueden ser largas. ¿Qué debería estar haciendo este comité ejecutivo?
Mira, yo creo que estos comités deben de estar representados por diferentes grupos de personas. Sí. Generalmente siempre ves un comité de seguridad y están los mismos de seguridad. Es correcto. ¿No? Sí, sí, sí. Creo que tiene que ser bien diverso, y ahí voy a hablar de mi estandarte y lo voy a conectar con esto que he estado haciendo con mucho gusto, que es el Women Economic Forum. Donde el Women Economic Forum es un espacio mundial en el que la finalidad es ir reduciendo la brecha de género. ¿Y por qué lo conecto? Porque creo que hay una gran oportunidad para las mujeres en carreras STEM, específicamente en tecnología y profundizando en el tema de ciberseguridad, ¿no? Representamos el muy mal número del 17% nada más las mujeres. ¿Y por qué creo que las mujeres debemos de estar en ciberseguridad? Porque las mujeres también tenemos este sexto sentido que nos da un poco la vida, esa intuición, esa manera de comunicación. Entonces, yo como me imagino un comité pues donde haya también mujeres, claro, que no nada más haya hombres, que estén representadas los diferentes personajes, roles importantes de la compañía, que sea diverso, pero al mismo tiempo que sea simple y que sea y la otra cosa que veo es la continuidad, o sea, que se reúnen una vez al año y luego y no ejecutan, sí. Hablan, sí, nos da miedo la ciberseguridad, uy, qué miedo, y luego no ejecutan. A veces son cosas muy sencillas. Dentro del portafolio de MicroPlus tenemos una herramienta que también proviene de Israel, que se llama Simulate, que lo único que hace es correr simulaciones y ni siquiera es tan cara. La verdad, si lo ves en comparación a otro tipo de herramientas, y lo que hace es, oye, ¿sabes que está esta campaña o todavía hay esta vulnerabilidad? ¿Qué tanto impacto podría tener en mi organización? Y así como hacemos simulacros para temas de terremotos o de huracanes, hacer simulacros en el tema de ciberseguridad, sí. ¿No? Entonces, eso sí lo estamos haciendo. Te digo con mucho orgullo que varios de mis clientes ya lo estamos haciendo de manera efectiva, y eso hace que lo hagas de manera más organizada, porque tampoco vas a hacer esta estrategia que te pasa como cuando te roban o entran a robar a tu casa, que dices, sí, quiero cámaras en todos lados y quiero alarmas en todos lados. La verdad es que tampoco, o sea, también tiene que ser un ejercicio que sea sustentable, que sea a largo plazo, que lo puedas estar midiendo, que tenga representatividad. Entonces, yo sí creo que antes se hablaba mucho de análisis de vulnerabilidades, ahora ya son mucho más avanzados. Hay herramientas como Exposure Management que te dicen qué tan vulnerable estoy, que te dice, oye, ¿sabes qué? Oye, es que te dice un CIO, es que ahora nuestra estrategia es irme toda la nube, porque la nube me ofrece lo mejor y estoy desarrollando y estoy sacando aplicaciones súper rápido, pero realmente estás haciendo análisis así de dinámicos para ver si son vulnerables o no, porque muchas de las grandes brechas de seguridad vienen por brechas en el código, ¿no? Entonces yo te diría que sean comités que sean diversos, que haya mujeres, por favor, sí. Y que representan a todo, la continuidad y hacer esa colaboración. Los ciberdelincuentes, claro que se comunican. Y luego, ¿qué pasaba antes? Que creo que ya está cambiando mucho. Antes era, no, pues no voy a decir ni qué tengo y no me van a mencionar. Es que ni digas que en ChatGPT tú puedes escribir y te puede salir la receta de cómo hacer un ransomware, pues ya lo sabe. Créeme que un chavito de 16 años sí, claro. ya ha hecho eso para ver cómo hackear la escuela, ¿no? Entonces, ya no se trata de, híjole, es que tengo que ser totalmente privado y tengo que estar tapado. La verdad es que no, ya no vivimos en ese mundo. Yo creo que es un tema de colaboración, comunicación estratégica, simulaciones y hacer planes tácticos sumamente sencillos para ejecutar rápido y ver resultados rápidos. Y fíjate, coincido totalmente contigo, porque muchas veces me toca que hacemos el esfuerzo del análisis de riesgo, la preparación del comité, la conformación del comité, la matriz, los planes a ejecutar. Regresas después para darle continuidad. Oye, ¿qué avanzamos? No, pues nada. No, horrible. Pues, y pues, esos 6 meses que no avanzamos, pues se pudieron haber interrumpido las operaciones, la cadena, ahorita que platicamos, la cadena de suministro,
por no haber hecho efectivo un plan de acción sencillo, ejecutable, como tú dices. Sí. Si a veces no lo quieren hacer porque quieren crear, oye, que el presupuesto de $5 millones. No, pero a lo mejor inicias con una campaña y a lo mejor habla al especialista y que te digan, oye, ¿cuál es el ABC? Pero también ese desconocimiento no lo queremos, no lo, vamos a decir, no utilizamos en nuestro favor el conocer, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo comenzar? ¿No? Para implementar estrategias, para reducir mi exposición al riesgo a cualquiera de ellos, ¿no? Pero sí es una constante, perdóname, sí es una constante que salen después del ejercicio y están muy bonitos los protocolos, pero nadie los conoce y no se ejecutan cuando se deben de ejecutar. Parálisis por análisis, ¿no? Parálisis por análisis. Y luego nos encanta estar analizando y a la mera hora no ejecutas nada, ¿no? Y otro punto también, como te decía, me encanta hacer esta extrapolación a la familia y a nuestra vida diaria, también hacer un plan como familia, un plan como sociedad, porque mira, justo la semana pasada estuve hablando con uno de los altos mandos en tema de seguridad nacional y decía que este año es el primer año que en México va a rebasar ahora sí que lo que se gastó en rescates a través de medios cibernéticos que robo a mano armada. Entonces, imagínate. Interesante. Es súper interesante. Entonces, ya también yo creo que esto tendríamos que estar alineados todos, ¿no? Pero siempre es difícil también decir, digo, se escucha muy bonito decir, bueno, es que el gobierno va a hacer leyes y los va a proteger. Por eso creo que me encantó tu Back to the Basics. Regresemos al Back to the Basics y es con la familia. Oigan, chicos, sí, están utilizando su iPad, pero la tienen actualizada, tienen su password, tienen MFA, con quiénes están hablando. Simplemente tener una palabra, se va a escuchar a lo mejor hasta cierto punto ridículo, pero tienes una palabra clave como familia para saber si no eres víctima de un deepfake. Sí, claro. Nosotros en mi familia tenemos una, ¿no? Sí. Y tenerla, ¿no? Y entonces yo creo que es tema de comunicación y por eso creo que el papel de la mujer, al final del día las mujeres seguimos siendo las que estamos a cargo de nuestros hijos, en gran parte de los casos, hay muchas maestras, entonces qué importante que la mujer también hablemos de la ciberseguridad. En el caso de Israel, me tocaba, estos últimos años ya no pude ir por el tema de la guerra, pero hay un evento sumamente respetado que se llama Cybertech, que de hecho participan primeros ministros, entre ellos el primer ministro de Israel, y dice, a ver, aquí el que no está contigo está contra ti, y el tema de la capacitación. Sí. O sea, todo mundo tenemos que estar capacitados. Y me encanta que el tercer día, muchas de las pláticas que dan a empresas y de las herramientas se la dan a niños en edad escolar. Interesante. Súper interesante. Así como ellos ya dicen, así como en Israel está la estrategia militar de que todos tienen que cumplir con un servicio militar, sean hombres y mujer. A mí eso me fascina del mundo judío, que ya ni siquiera se habla de género. O sea, al final del día es todo un ecosistema de apoyo. Pero sí, que los niños también hablen de eso. Entonces, hacer esos ejercicios con nuestros hijos de realmente estás consciente, porque ya está muy delgada la línea, como te decía, entre la delincuencia y la ciberdelincuencia, entre temas de trata de personas y pues cosas muy difíciles. Fíjate que comentaste algo muy interesante. Creo que habría que hacer un episodio, si me lo permites, más adelante. Claro. Con impacto social. O sea, totalmente. Oye, a ver, ¿qué podemos hacer desde las familias? Porque me incluyo. Incluso yo que tengo la parte de gestión de riesgos en la casa, me dicen, oye, pues allá, porque yo también asesoro en temas de extorsiones, vamos a decir, tradicionales, o preparo para temas de prevención, de secuestro inclusive. Y ahorita tú hablabas para la extorsión, pues es muy común la palabra clave. La palabra familiar. clave. Con eso, oye, que estás tu hija, a ver, pues, ¿cómo se llama el perrito? No sé. Y son palabras que sabes que el delincuente no la va a encontrar en Facebook, ¿verdad? Porque ahí se va a decir, la mascota se llama
parchís. Exacto. Entonces, no, pues te la va a decir bien rápido. Ellos van adelante, no en eso. Pero el concientizar a los que también tenemos esa responsabilidad de compartir un poco de conocimiento, a veces no lo hacemos. Y me cayó un balde de agua cuando me dijo mi esposa, oye, Enrique, a ver, pues allá muy bonito a todos, pero aquí dinos qué tenemos que hacer, ¿no? Para no y caer. Si luego eres alguien que estás encargado de las cuentas de ciertas compañías, sí, y todo, claro, pues todo el riesgo en el que estás. Y volviendo al tema, o sea, los ciberdelincuentes tienen tecnología y tienen paciencia. Por ejemplo, otra de las tendencias que va a haber para el próximo año son los que le llaman ransomware latentes, ¿no? Que ya te los dejan ahí, o phishing, que nada más están escuchando para ya luego también hacer espionaje. Wow. Y luego ya después hablarte y estarte, pues ahora sí extorsionando, ¿no? Oye, y digo, creo que a lo mejor la pregunta es un poco ilógica, pero ya nos espían, ¿no? Nos súper espían. Bueno, ya ahorita yo creo que ahorita que entremos a nuestro Instagram vamos a empezar a ver un montón de cosas sobre espionaje y phishing. Esa es una realidad. O sea, yo creo que ya todos tenemos derecho a la privacidad, pero la privacidad también habrá que replantearla, ¿no? Sí, hay muchísimos retos y yo creo que da para otro episodio. Sí, no, totalmente. Pero lo primero, o sea, ser conscientes que podemos ser atacados y ser conscientes de qué información no queremos que se divulgue, cuáles son nuestros activos más importantes en nuestras empresas y en nuestras familias. Lo mencionaste muy bien. Creo que nos quedamos ahí para hacer un nuevo episodio con el tema de las familias. Ahí sí creo que podemos desarrollar algo padre. Y fíjate, quisiera concluir con lo siguiente. Hace un par de años, en otro podcast que hablaba más de temas de prevención de riesgos, entrevisté a una persona de Argentina, era una comandante, mujer, doctora en temas de ciberguerra, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos a traernos este tema. Y me decía algo que se me quedó muy claro. Te voy a compartir, pues está muy padre, muy técnico, pero le saqué provecho a varias cosas. Y algo que mencionaba, me decía, oye, Enrique, hay 3 guerras que estamos luchando, que se luchan: la guerra en tierra, la guerra aérea y la guerra cibernética, ¿no? Entonces, la más peligrosa es la última, la cibernética. Porque está al alcance de todos. Imagínate, un niño ya tiene 1 año y ya maneja ya lo están atacando. El iPad, perfecto, y nos están atacando todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo también coincido con ella y yo creo que sin llegar a la alarma y futureando, yo creo que se vienen cosas muy interesantes. De hecho, estuve justo la semana pasada en Needed Education y mostraban todas las tendencias y creo que hay cosas sumamente alentadoras en temas de AI y todas estas investigaciones para hacer que el humano cada vez sea más sano, que viva, el tema de la longevidad, el tema de cómo aprendemos. Yo creo que ya también no podemos decir, no, es que en esta empresa no puedes bajar ChatGPT o no puedes utilizar AI. La verdad es que el tema de AI llegó para quedarse. Y yo creo que hay que utilizarlo, pero también estar conscientes que los ciberdelincuentes están utilizando estas estrategias, están haciendo ataques más sofisticados con el objetivo de sacar más dinero. Entonces, ahora sí que en las iniciativas que tienen los CEOs, en los primeros 5 lugares, casi siempre están en el lugar 3, en los diferentes reportes que he visto, está la ciberseguridad. Ya, muy interesante. Oye, Miriam, pues casi concluimos el podcast el día de hoy. Creo que dio para mucho y nos quedamos con el compromiso de platicar sobre un plan de ciberseguridad familiar. Creo que no lo he escuchado yo antes, pero es donde debemos de atacar primero. Fíjate que tengo planeado una entrevista, primeramente Dios, pronto, también con una especialista en tema de pedofilia cibernética, ¿no? O sea, esta persona es una mujer también, Wow, ¿te fijas que la estamos rompiendo? La están rompiendo. La verdad es que, niñas, yo les hablo a las chicas que están pensando en qué estudiar, en nuestro momento.
Sí. Es nuestro momento, la verdad. Sí. Tenemos la responsabilidad de cambiar ese 17% a un 50%, porque aparte hoy en día nos cuesta el déficit de personas en ciberseguridad. Sí. Ahora sí que del lado de los buenos, nos está costando un impuesto, no nos damos cuenta, pero todos estos ataques al final del día los acabamos pagando. Ahí impacta. Exacto. Sí. Y me decías que... Sí, y fíjate, ella es investigadora, es criminóloga, es argentina, y tiene un libro que ahorita lo voy a dejar ahí en la nota, está muy interesante, pero ella su enfoque principal es perfilar a los ciberdelincuentes que atacan a los menores, o sea... Entonces está bien padre, la estoy invitando para platicar de qué podemos hacer los que somos papás, ¿sí? Los que tenemos sobrinos, sobrinas, hijas, hijos, qué podemos hacer para hacer mejor nuestra tarea, ¿no? Sí. Porque también hay mucho, digo, tú lo comentabas ahorita en algunos ejemplos muy específicos, hay mucha oportunidad, mucho gap, mucho hueco para poder distraer o entrar a llegar a un niño, a un adolescente, sí, ¿no? Sí, la verdad es que es sumamente triste y no todos tenemos el privilegio de poder contar con este tipo de espacios para poder tener ciertas capacitaciones y poder hablarlo con nuestros hijos. Creo que deberíamos de unirnos como sociedad, inclusive el gobierno debería formar parte, porque justo también me decían en una escuela, es que todo está muy seguro, pero en tal parte no hay seguridad y los niños se meten y están viendo. Pues es que también es imposible poner todo tan seguro y poner demasiados candados. Sí. Mucho es hablar con los niños, ¿no? O sea, en una plática nos sugerían por ejemplo, estos niños que tienen acceso a estos juegos o al YouTube y que les encanta ver YouTubers y que les encanta jugar Minecraft y que les encanta jugar en línea, a lo mejor crear un perfil falso y ver qué tanto tu hijo tiene. Hablábamos casi como, digo, no pentest, ¿verdad? Pero casi una forma ahí de... Yo creo que las escuelas deberían, y así lo veo en el corto plazo, tener un IQ digital. O sea, qué tan preparado estás para poder utilizar ciertas aplicaciones, ¿no? Y otra vez, también para el tema de AI, oye, ¿cuál es tu mindset digital? ¿Realmente estás preparado para utilizar estas herramientas y no estás poniendo en riesgo la organización? Sí. Entonces, sí, me encanta. Yo creo que lo tenemos que platicar. Sí, claro. Y es muy triste lo que está pasando porque pues son muchos, lo que decíamos, en ciertos sectores de la población que a lo mejor no tienen cierta capacitación, pero sí tienen internet. Y sí postean todo, y sí están todo el tiempo en TikTok, y no se les alerta y no se les educa a que también pueden ser vulnerables. Y desgraciadamente ese grupo son a veces los que están en riesgo. Sí. Pero no necesariamente. Yo creo que el riesgo lo tenemos todo. Sí. Ahora sí que el vivir a las prisas, simplemente vivir a las prisas. O sea, hace 2 semanas me estaban hablando de Amazon y estuve a punto de darle el clic, ¿no? Y de esto vivo, ¿no? Es parte de ese constante concientización, ¿no? Al final del día. Pero bueno, fue una extraordinaria plática contigo, Miriam, el día de hoy. Digo, ya aquí ahora sí que nos comprometimos a platicar un nuevo episodio porque la verdad sí me gustaría hablar sobre el tema familiar y ayudar un poquito a los que estamos de este lado con tu expertise, a ver qué podemos hacer para también no ser parte de la estadística que hablábamos y no dar tan sencillo ese famoso clic, ¿no? Ese clic que cambia todo. Ese clic que cambia todo, que puede interrumpir organizaciones enteras, como puede afectar hacia el interior de un hogar, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de su programa El Arte de Dirigir. Miriam, ¿quisiera cerrar con algo? No, pues nada más lo que estuvimos repitiendo, el tema de conciencia, respirar y no entrar en alarma y decir, híjole, es que a todo está inseguro y ya mañana quitarle el acceso a todo el mundo.
la verdad es que eso ya no es sostenible. Simplemente ser conscientes y preguntarnos, como ¿por qué me va a hablar un banco a mí? Los bancos no te hablan, como ¿por qué le tengo que dar un clic tan rápido? ¿Por qué esta persona tiene tanta prisa? ¿Por qué no estoy hablando de esto con mi familia? O sea, el tema de la concientización es clave. Capacitación, la verdad es que hay muchos recursos que están a nuestro alcance. Ya no nada más es tema del ingeniero tequi que nos hizo creer Hollywood con su cachucha y Yo Robot, ¿no? O sea, la verdad es que está al acceso de todos nosotros. Entonces yo les invitaría a que investiguen del tema y si estás de acuerdo, dejarles también todas mis redes sociales. Claro, por favor. Les voy a dejar todos los links de la página y que me sigan, por favor, porque la verdad es que, digo, la verdad, todo este tema de concientización lo estoy haciendo por esta deuda social que creo que tengo por estar en de trayectoria en la que me ha tocado estar cerca de gente que sabe tanto. Sí. Pero sí me gustaría poder llegar a más personas y bueno, también que conozcan a MicroPlus, que creo que pues somos profesionistas que estamos ahora sí que apasionados con el tema de poder proteger a nuestros clientes, de poder estar cercanos a ellos. Entonces, gracias, porque esto para mí es una ventana muy grande para darnos a conocer y poder llegar a más personas. Al contrario, Miriam, pues gracias por tu honorable responsabilidad y también por mencionar que MicroPlus puede atender a las organizaciones a que no sea interrumpida sus operaciones del día a día y que sean sostenibles a través del tiempo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Miriam. Un gusto, y a todos los que nos vayan a estar escuchando en este episodio, esperamos que sea también de mucho provecho y nos vemos en un programa más del Arte de Dirigir. Gracias. Gracias.